¿Sabías que el primer carro de combate no solo de México, sino de toda Iberoamérica, nació en el año 1917? Un blindado construido en plena Revolución, inspirado en los tanques ingleses trapezoidales de la Primera Guerra Mundial, que acabó convertido en caseta de vigilancia en un aeródromo. En este vídeo descubrirás cómo México, entre 1917 y 1948, pasó de fabricar sus propios prototipos a formar brigadas acorazadas con vehículos importados. Una historia poco conocida, llena de ingenio, política, batallas y también de olvidos. Quédate, porque te aseguro que el viaje por la historia de los blindados mexicanos te va a sorprender. La fuerza acorazada es conocida como una de las armas más jóvenes del ejército mexicano. No obstante, ya acumula más de un siglo. El primer ejemplar de vehículo blindado en México data del año 1917, cuando Alberto Leopoldo Salinas Carranza llevó a cabo la construcción del vehículo TNCA Salinas, máquina que acabó siendo conocida como Tanque Salinas. Algunos investigadores consideran que no hay pruebas definitivas que este insigne caballero tuviera que ver con la creación de este vehículo, al no existir suficiente documentación que lo avale. Sí que hay una imagen en la que se muestra un orgulloso Salinas junto a la máquina, así que se podría deducir que algo sí que tuvo que ver con su génesis. Alberto Leopoldo Salinas Carranza fue un insigne militar mexicano, una persona que sorprende tanto por su bagaje cultural como por el técnico y por supuesto el militar. Alberto Salinas realizó estudios de mecánica en el Instituto Politécnico Rensselaer de Nueva York. Regresó a México durante el gobierno de Francisco I. Madero lo comisionó para estudiar en la Escuela de Aviación de Moizán, junto con su primo Gustavo Salinas, obteniendo el título a fines de 1912. Tras la usurpación de Victoriano Huerta, en febrero de 1913, se unió al ejército constitucionalista encabezado por su tío. En 1915, Carranza creó el arma de aviación militar, la que encargó a Alberto Leopoldo Salinas Carranza, a quien le encargó organizar una flotilla aérea de 3 aparatos, unidades aéreas que participaron en diversos combates. También sirvió en el Estado Mayor de Venustiano Carranza. Tomó parte en la batalla de Lébano, San Luis de Potosí, contra las fuerzas villistas, y en Yucatán colaboró en la campaña de Salvador Alvarado. Avanzó en la organización del Departamento de Aviación, con sus talleres de aeronáutica y una escuela para la formación de pilotos militares. También fue jefe de una fábrica de municiones. Después de la lucha se exilió en Lima, Perú, y luego en los Estados Unidos de América. A pesar de haber estado inmiscuido en la rebelión de Francisco Murguía en 1922, tiempo después ocupó las jefaturas de la Fuerza Aérea Mexicana y de la Aviación Civil. Antes de proseguir con el vídeo, os animo a seguir la cuenta de Telegram del canal. Podéis cliquear sobre el acceso en el primer comentario fijado del vídeo. Hay razones para hacerlo: entrega segura de notificaciones de todo tipo, material extra y una mucha mayor libertad. Ya somos 59. Poco a poco sumamos. Además, hemos abierto un nuevo canal de YouTube llamado El Lenguaje de los Símbolos. Está centrado, como el nombre indica, en el simbolismo. Si os atrae este mundo, os gustará también formar parte de ese nuevo proyecto. Las direcciones del nuevo canal también la tenéis en el primer comentario fijado del vídeo. Bien, seguimos con el trabajo que nos reúne aquí. Volviendo al arma blindada mexicana, hay que decir que el TNCA Salinas, o simplemente Tanque Salinas, fue el primer carro de combate no solo de México, sino de Iberoamérica. Se afirma en muchas publicaciones que fue diseñado en el año 1917 por el ya nombrado piloto aviador Alberto Salinas y construido para el ejército constitucionalista en los talleres nacionales y construcciones aeronáuticas. En México, la etapa revolucionaria trajo consigo escasez de armas y municiones. Esta situación llevó a los grupos en pugna a una poderosa e inevitable dependencia de los mercados extranjeros. Para obtener todos los insumos militares necesarios para hacerse la guerra, las facciones revolucionarias recurrieron al contrabando y al mercado negro. Pero entre los años 1915 y 1917, el grupo constitucionalista planteó la urgente necesidad de que el ejército fuera autosuficiente en su aprovisionamiento, lo que llevó a la reapertura de las fábricas de armas y municiones. Fue así como se establecieron para el año 1915, durante el gobierno de Venustiano Carranza, tanto la Escuela Militar de Aviación como los Talleres Nacionales de Construcción Aeronáutica. Este último, con las siglas TNCA, comenzó simplemente como un humilde taller de mantenimiento, pero fue creciendo en capacidades hasta alcanzar un nada despreciable nivel de modernización.
En los talleres nacionales de construcción aeronáutica se fabricaron a pequeña escala aeronaves militares y motores. El principal cliente de esta empresa estatal fue el propio gobierno de México. Gustavo Salinas, con la ayuda de los ingenieros Juan Guillermo Villasana y Francisco Santarini, logró integrar un selecto grupo de personas muy capacitadas, que incluía dibujantes, proyectistas, aeromodelistas, fundidores, torneros, mecánicos. De esta época ancla el origen del llamado TNCA Salinas. Este proyecto de carro de combate pesado, usado para el apoyo de la infantería, acabó convirtiéndose en un símbolo del desarrollo tecnológico e industrial nacional. México demostró que podía hacer mucho más que ensalzarse en luchas internas. Cabe destacar que aunque la naturaleza y peculiaridades de la lucha revolucionaria en México fueron notablemente diferentes a la del frente occidental, el vehículo se inspiró en el famoso Mark I inglés, que vio numerosos combates durante la Gran Guerra. Como él, la característica principal fue la instalación de una placa de blindaje lateral de apariencia romboidal y troneras en los laterales para la disposición de armas. En la parte superior del casco se dispuso una cabina que, a algunos, podría hacer recordar la imagen que tenemos del Arca de Noé. Allí había espacio para el conductor y el comandante del vehículo. El carro de combate podía ser conducido por 6 hombres, pero el óptimo era 8. En cuanto a la planta de energía, el carro de combate estaba equipado con un motor de gasolina de transmisión manual y con una potencia de hasta 100 caballos. Hay gente que opina que en el carro ni se dispuso motor alguno. Respecto a este primer vehículo, hay muchas hipótesis y muchas opiniones contradictorias. Su chasis hacía uso de una suspensión bloqueada de rodillos, rieles delanteros y tracción trasera. La rama superior del circuito de vía, extraído de las orugas de acero, al parecer, tenía apoyo de los carriles de guía de metal. Respecto al armamento principal, encontramos un cañón rápido sistema revólver Hotchkiss con 5 bocas de fuego de 37 milímetros de fabricación francesa. Esta llamativa arma se diseñó para combatir en el mar contra botes torpederos enemigos. Era un arma que disfrutaba de una buena precisión, una más que aceptable poder de fuego y su recarga era rápida. Pero este cañón únicamente podía ser usado a media y corta distancia. Para los objetivos fortificados a batir se quedaba corto. Además, era un arma que junto a su pedestal llegaba casi a los 600 kilos. Según parece, se pensó en sustituir dicho equipo con una pieza de 75 milímetros. No obstante, no he encontrado fotografías que lo verifiquen. No se sabe cuántos ejemplares del TNCA Salinas se fabricaron. Sí sabemos con seguridad que al menos uno fue construido, tal y como evidencian las fotografías. Existe una fotografía que muestra al TNCA Salinas siendo usado, ya desmantelado, como caseta acorazada de vigilancia en el acceso al campo de aviación de Balbuena. Un triste final para este vehículo que hubiera merecido ser conservado en algún lugar digno para el recuerdo y orgullo del pueblo mexicano. Sobre su desempeño en combate no existe documentación que indique que alguna vez fuera empleado, a pesar de las numerosas revueltas que hubo en el país a lo largo de la década de los 20. Alguna fuente asevera que se usó en la Guerra Cristera de 1926, participando en la batalla contra los cristianos católicos, en la etapa final de aquellos lamentables acontecimientos. En realidad, todo son especulaciones. Tendríamos que viajar al año 1938, cuando se formó la primera unidad blindada denominada Compañía Reducida de Tanques Ligeros, bajo la gestión del general Lázaro Cárdenas, presidente de la República. Aquel mismo año se adquirieron a los Estados Unidos de América 9 tanquetas Marmont Harrington. Podría considerarse que este año pudiera ser el auténtico inicio de la institución del arma blindada en el ejército de los Estados Unidos mexicanos. Pero fue en 1942, mientras los Panzers alemanes rodaban por el Cáucaso, cuando se llevó a cabo una importante reorganización del ejército mexicano. Como producto de ella se creó la primera brigada motomecanizada dotada de 4 carros de combate Marmont Harrington y otros 25 M3A1, comprados al país vecino del norte. El carro ligero Marmont Harrington CTMS fue el resultado de la experiencia atesorada por la empresa estadounidense Marmont Harrington Company en la fabricación de máquinas de guerra blindadas. La compañía se centró en la exportación, pues tras la Gran Guerra, los contratos por parte de Washington DC no abundaron, no hasta los años 40 en adelante. El diseño del CTMS se basó en los primeros vehículos ligeros de mediados de los años 30. Hablamos del CTL-1 y el CTL-6, armas sin torreta, 2 ametralladoras y solo 2 tripulantes. El carro ligero Marmont Harrington CTMS tenía un blindaje de planchas remachadas, similar al checo Panzer 38T. Hemos de tener en cuenta que este tipo de blindaje es más sencillo de trabajar que el soldado. Los 3 tripulantes accedían al vehículo por una escotilla de 2 hojas plegables ubicadas en la parte superior de la torreta. El casco contaba con 3 visores al frente y 1 a cada lado. La torreta de 6 caras también disponía de 6 visores, 1 por cada lado.
Eso demuestra que los diseñadores intentaron que los tripulantes dispusieran de una visibilidad aceptable. El sistema de rodamiento era de oruga sin fin. Disponía de una rueda tractora delantera, 4 pequeñas ruedas de rodadura, 2 rodillos superiores de retorno, más una rueda trasera tensora. El motor se disponía a popa del vehículo. Se trataba de un Hércules RLX S1 de 6 cilindros de gasolina y 152 caballos de fuerza. Esta planta motriz podía mover esta máquina de poco más de 11 toneladas a una velocidad máxima de 40 km por hora. Cifra nada mala para la época. El carro de combate contaba con un escape para los gases del motor en el lado izquierdo del casco, que además estaba protegido por una rejilla. La parte superior trasera del casco contenía 3 ventiladores para la ventilación del motor. El blindaje del carro de combate era de 13 milímetros, número mágico. El armamento principal consistía en un cañón de 37 milímetros y 3 ametralladoras Colt calibre 0.30, 2 de ellas se situaban en el casco y una coaxial en la torreta. Se cree que estaban pintados en color verde oliva y como único distintivo llevaban un triángulo de aspecto piramidal con 3 colores sin numerar. Los Países Bajos ordenaron a la empresa estadounidense un importante pedido de carros de combate Marmon Harrington CETMS. El objetivo era disponer de los suficientes vehículos para proteger las colonias holandesas asiáticas ante el inminente riesgo de guerra con el Imperio del Japón. Se pudieron entregar 31 unidades antes del comienzo de las hostilidades. La lucha acabó con la determinante derrota europea antes de que los estadounidenses despachasen la totalidad de las máquinas que conformaban aquel importante pedido. No obstante, la empresa logró que un cierto número de países iberoamericanos adquirieran un buen número de estos vehículos. Ecuador se hizo con 12 unidades, Cuba 8, Guatemala 6, México 4. Unos pocos más acabaron en otras naciones, otros terminaron sus días en la chatarrería. Como hemos dicho, 4 de los Marmon Harrington CTMS-1 TB1 se enviaron en 1942 a México por medio del Lend-Lease. Ese escaso número de máquinas complementó a las 9 tanquetas ya adquiridas en 1938, sumando así 13 unidades. Desgraciadamente en la actualidad no se conserva ningún vehículo. En 1947, aprovechando los enormes excedentes de la Segunda Guerra Mundial, se compraron vehículos blindados de transporte de medios personales oruga y vehículos blindados M8, así como 17 carros de combate ligeros M5. Con este material se creó el 12 Regimiento de Caballería Mecanizado, que acabó convirtiéndose en una unidad emblemática del ejército mexicano. En el año 1963 se adquirieron nuevos vehículos blindados como el Mark I y el Henschel, y 25 vehículos blindados ligeros Mohawk Roland, comprados a Suiza en los años 70. En la década de los 80 el ejército compró a Francia un lote de vehículos blindados Henschel HWK-11 Ultra. En la misma década de los 80 el ejército mexicano adquirió a la empresa nacional DINA vehículos blindados DN4 Buffalo y DN5 Toro, pedidos que ayudó a consolidar la industria militar en México. En el año 1988 se creó el Centro de Mantenimiento Blindado, para dar cuidado a los vehículos acorazados con los que contaba el ejército. Pero fue por aquel entonces cuando el ejército mexicano identificó que ya poseía una gran variedad de vehículos blindados, y sumado al avance de la tecnología, se vio la necesidad de que el material blindado o las unidades blindadas ya no dependieran de la Dirección General de Caballería, creándose así la Dirección del Arma Blindada. Esto se llevó a cabo en el año 1990, cuando el general Antonio Riviello Bazán era secretario de Defensa Nacional. Actualmente, el arma blindada se conforma por la Dirección General del Arma Blindada, 9 regimientos blindados de reconocimiento, 8 regimientos mecanizados y una escuela militar de blindados que se encuentra en la ciudad de Puebla. Y hasta aquí este vídeo sobre los tanques de México. El próximo trabajo de la lista Blindorama tratará los carros de combate de Turquía. ¿Sumamos países?